Gracias al Foro Espiritual de Estella por invitarnos a participar en este encuentro que es tan importante en estas épocas. El Foro de Estella, el cual tuve la oportunidad de conocerlo ya hace varios años, reúne realmente la esencia de lo que es la religiosidad, que es el espíritu religioso. La religión, a través de varios años, a través de varias décadas, a través de varios siglos, muchas veces las religiones oficiales quedaron solamente en la institución y se olvidaron muchas veces de lo más importante, que es la gente. Y el espíritu iniciático que tenían las religiones, porque la religión era la forma de sentir la vida. La religión no era ir a un lugar a rezar, era precisamente el primer lugar donde el ser humano encontraba sus alegrías, lo que hoy llamamos ocio, vida y la espiritualidad. No era un lugar de lamentos, no era un lugar de culpas, era un lugar realmente de darle sentido a la vida. Eso era la religión. Si vemos a los primeros profetas espirituales o personas carismáticas, tanto desde el histórico Abraham, Jesús, Gandhi, Muhammad, que la paz sea con él, los referentes sufís, las imágenes, ¿no? Y las representaciones de Buda, de Krishna, eran personas que no tenían ninguna institución. ¿Cuál era la iglesia de Jesús? ¿Cuál era la sinagoga de Abraham? ¿Cuál era la mezquita de Muhammad? No tenían, porque ellos caminaban con la gente, caminaban con el pueblo, que era donde había que estar. Decía un gran filósofo, en los últimos siglos la religión no es que la gente se alejó de la religión, sino que los religiosos se alejaron de la gente. Es el último lugar donde el ser humano encuentra las respuestas, cuanto antes era a la inversa. Y esto, el Foro de Estella trata de devolver este espíritu a través de todos estos talleres que hay, porque en definitiva el foro, estos talleres, estos encuentros que se hacen es para reencontrarnos, para volver a sentirnos sociedad, para volver a sentirnos, encontrar esas respuestas que necesitamos a diario. Por eso hay talleres de meditación, de yoga, diferentes temas. Y aquí no hay disertantes y público, aquí todos somos los mismos que venimos a buscar respuestas, venimos a encontrarnos, a reencontrarnos, porque religión viene de esa palabra, reencontrarse. Y esperamos entonces que el objetivo después de este encuentro, después de este foro, sea que cada uno de nosotros pueda encontrar y reencontrarse para construir un mundo mejor. Cada uno de nosotros va a ser un portavoz. Si hoy somos aquí 10, somos cada uno para encontrarnos otros 10, otros 20, porque realmente el mundo actual en que vivimos no es el mundo que buscan los textos religiosos, el mundo de justicia social, el mundo de solidaridad. Todos conocemos la máxima, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero no es un recitado romántico, no es algo realmente imposible de cumplir. Amar al prójimo como a sí mismo es en todos los órdenes, en el material, en el social, es ver qué necesita el otro para que yo pueda suplirlo. Es buscar otra alternativa a un materialismo que nos ofrece esta sociedad. Una sociedad que muchas veces está regida por el egoísmo de unos pocos que ambicionan lo que tienen los demás. Y ahí se produce el desequilibrio. No es casual que también cuando se habla de enfermedades o de pandemias, en este caso, o de virus, pueden tener siempre, por supuesto, un origen que puede ser biológico o no. Sin embargo, en los textos religiosos, por ejemplo, en la cultura hebrea tenemos la Torá. La Torá es conocida como Biblia. ¿Se escucha o hablo más alto? ¿Más alto? Está bien, ¿no?
La Torá, cuando habla de enfermedades, por ejemplo, habla de metzorá, que quiere decir alcanzar el mal, alcanzar el negativo. Enfermedades que crea la mente. Hoy la psicología diría enfermedades psicosomáticas, producidas por nuestra propia mente, por nuestro propio cuerpo. Y la tenemos, vemos muchos, lo que son las alergias, los que son a veces zampullidos, los que son a veces la depresión, las jaquecas. Son enfermedades que produce nuestro propio organismo por afecciones. Y esto tiene que ver por la sociedad que vivimos también, por no encontrar un equilibrio del cuerpo sano. Y este es el objetivo, encontrar los textos, aquellos que nos lleven para buscar una sociedad mejor. ¿Sabéis que si una persona, en el texto de la Torá, en la Biblia, en el propio llamado Antiguo Testamento, en los textos religiosos, que son comunes para todos, no es de una religión, los textos religiosos, se llame Torá, se llame Biblia, se llame Corán, los Vedas, no son para una religión, son verdades para todos los seres humanos. Un famoso capuchino, mire, ya que estamos aquí en este centro capuchino de Barcelona, el padre Joan Butàm, un día me dijo así: mira, Jorge, basta de Antiguo Testamento y basta de Nuevo Testamento. Todos son textos religiosos, todos son testimonios, todos son verdades espirituales. Por lo tanto, ahora vamos a decir Testamento 1, Testamento 2. Todas son verdades. Y este es el camino. Y en estos textos, por ejemplo, miren este enunciado. Dice, si una persona tiene un problema, una deuda, y tú le prestas un pedazo de tu tierra para que él trabaje, le prestas parte de tu ganado, le prestas parte de tu huerta, y el hombre trabaja y no pudo por distintas razones obtener resultados, transcurridos 50 años, ya no puedes reclamarle más. Se elimina la deuda. Él puede ayudarte, pero ya no se puede reclamar la deuda. Primero, porque la tierra es de todos. Y segundo, porque si en 50 años realmente, o sea, auténticamente, con verdad, no la pudo devolver, no tiene por qué sufrir la próxima generación. Es una forma de compartir. Hay una máxima que dice así: lo mío es mío. No, dice así: lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Es la máxima aspiración ideal. ¿Qué quiere decir que lo mío es tuyo? Lo mío es tuyo es que lo que yo tengo también quizás puedo compartirlo contigo. Y lo que es tuyo, no tienes por qué hacerlo con un objetivo material de devolvérmelo. No tienes que hacerlo por interés. ¿Y qué sucede en la práctica con esto? Que realmente se benefician todos, no uno solo. Si lo mío es mío, solamente pienso en mí. Si lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, todos estamos interconectados entre sí, porque el que el otro tiene, también compartirá con el otro. Y así se va creando una comunidad solidaria, no una comunidad individualista, egoísta, una comunidad comunitaria. El tema que nos convoca hoy es precisamente, ante esta época, el tema de sepelio, el tema del dolor, el tema de cómo encarar el tema de la muerte. En la comunidad hebrea, en la cultura hebrea, el tema cuando llega un episodio trágico como la muerte, se encara, está metodizado de tal forma que se encara para que todo se viva comunitariamente, que la persona no lo sufra solamente él solo o la familia. Cada comunidad hebrea tiene una comisión de voluntarios, y muchas veces anónima, son voluntarios que se llama
Hebrá Kadishá. Hebrá quiere decir amistad, Kadishá quiere decir sagrado. La amistad sagrada, o los sagrados amigos, es una comisión de voluntarios preparadas para diversas áreas. Un área es, primeramente, estar en contacto con la familia días antes o un tiempo antes de saber una situación terminal de una persona. Acompañan a la familia en lo que es la parte psicológica, en la parte de acompañamiento. Y una vez producido lamentablemente el deceso, otros voluntarios se encargan de todo lo que es lo que hoy llamamos la tramitación, el contacto con los grupos, con los médicos, el contacto con los cementerios, para que la familia afectada no tenga por qué resolverlo por sí, porque ya tiene un dolor. Y la otra parte de los voluntarios son los que convocan a toda la comunidad, es decir, a la mayor cantidad de personas de cada centro comunitario, para que acompañen a la familia. ¿Y en qué consiste el acompañamiento? El acompañamiento consiste en cómo la familia va a elaborar el duelo. Muchas veces, ante un fallecimiento, hay un dolor. Lo primero es el dolor, pero también a veces está la culpa, que a veces no sabemos cómo expresar ese dolor. O nos hacemos preguntas, o nos lamentamos, o decimos, ¿por qué no fue así? ¿Por qué fue allá? Y muchas veces este sentimiento produce en nosotros un abandono de nosotros mismos, un abandono de la familia sufriente. El dolor es es una cicatriz que nos cierra, que llama a que la persona o la familia o el núcleo familiar de la persona fallecida se abandona. Por lo tanto, la comunidad acompaña los primeros 7 días, la primera semana, a la familia en su propia casa. Es mejor que la familia esté en casa y la propia comisión les provee comida, porque no se van a alimentar solos, les provee compañía y está en contacto permanente. 7 días de la primera semana, que se llama la primera semana de duelo, que además hay oraciones de exaltación del alma, oraciones de consuelo. Al mes, 30 días más, continúa, digamos, como si fuese un desconfinamiento, por así decirlo, un término actual. La familia o la persona ya puede salir, pero sigue teniendo ciertos rituales que son evitar ir a fiestas y evitar situaciones de demasiada alegría y exaltación. Y el proceso final dura 1 año. Durante 1 año continúa en un estado medio puede decirse, de recordación, de dolor y de no participación activa en fiestas. ¿Por qué esto? Tiene una razón. Hay un tiempo en que la mente humana todavía está atada al dolor. Y lo que es peor a veces es que no sabemos a veces cómo expresar ese dolor o cómo expresar, digamos, esa responsabilidad de mezclar. ¿Me puedo alegrar? ¿No me puedo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es socialmente? Y entonces, durante todo este proceso, ya está pautado. Hay pautas determinadas. Yo ahora lo hago muy sintético, les estoy explicando en resumen, pero hay toda una serie de pautas que la comunidad lo va guiando a través de preguntas, a través de acompañamientos, a través de fórmulas en que la familia durante todo el año puede, digamos, expresar y exteriorizar ese dolor. ¿Para qué? Para que después de 1 año vuelva y retorne a la vida cotidiana. ¿Para qué? Para que se incorpore a la sociedad en forma que la tenía antes, para no flagelarse, para no seguir en lo que es un duelo permanente. Antiguamente hasta las personas vestían de luto toda la vida, hoy ya no, pero es un poco el símbolo de no tener toda la vida un luto, porque la vida no está hecho para el dolor, sino para generar más vida a la vida.
Sí hay recordaciones, recordamos a la persona, recordamos el alma, porque el alma continuamente continúa en otro espacio, en otra área. Algunos le dirán paraíso, otros les dirán más allá. De esto sé muy poco, porque realmente es más lo que uno lee, pero de lo que puede comprobar. Pero en ese espacio en que se encuentran las almas, es un espacio de remanso de paz. El alma en sí es el estado espiritual del cuerpo. El cuerpo viene a ser como nuestro revestimiento terrenal, pero somos alma. En hebreo, alma se dice neshama, y neshama viene de respirar, del inshom. Eso es lo que muchas veces la Biblia dice, que fuimos hechos del soplo divino. De ahí viene esta terminación. Por lo tanto, como vimos, tenemos estos 7 días, que en hebreo se dice Shiv'a, que quiere decir el verbo 7. Luego tenemos el mes, que esto viene a ser como el tema de la Kedushá, de la santidad, y el año. Continuamente, el familiar directo recita una oración que se llama Kadish. En algunas películas, ustedes habrán visto estas, por así citarles, películas que tratan temas judaicos, o en las películas de Woody Allen, el tema del Kadish. Kadish es una oración que se dice para los difuntos. Pero contrariamente a lo que uno espera, la letra no es una letra de dolor, es una letra de exaltación del alma. El momento de decirlo es de tristeza, pero la letra no es de tristeza. Es una letra que habla de la exaltación de la energía, de la luz, de lo que es el alma. Se dice que nosotros venimos de un estado del alma y que aquí el alma, cuando nacemos, cobra este cuerpo. Cada ser humano tiene un alma especial, un alma particular, que es el que va a desarrollar durante su vida. Ese es nuestro nombre, tener un buen nombre a lo largo de la vida. Y el final, que lo podemos llamar deceso o muerte, es la muerte física de lo terrenal, del cuerpo, pero continúa latente en este estado que es el estado de la neshama, el estado del alma. Podemos decir que todo esto es el proceso de lo que es en este momento el momento del dolor, el momento del acompañamiento. Pero lo que más prima es el momento de lo que es la generación de la vida. Nosotros vemos el deceso final, el deceso de lo que es llamado muerte, a través de lo contrario, a través de lo que es vida. Cementerio en hebreo precisamente lleva este nombre, casa de la vida. Los cementerios hebreos, las personas son enterradas en tierra a través de un manto. También se lo hacen aquí, como el entierro directo en tierra no se puede hacer por cuestiones de higiene debido a sanidad nacional, van en ataúdes. No enterramos en nichos, ni tampoco se acostumbra a incinerar el cuerpo, porque hay un concepto de reencarnación. Y entonces el cuerpo permanece en tierra, bajo tierra, con todas las condiciones, lógicamente, que prevé el ámbito sanitario. Pero en ese sentido, los cementerios son lugares en que de visita, a través de como los conocemos actualmente, pero siempre en tierra. Hubo épocas que estaba prohibido, en la época de Franco él no permitía, y entonces sí se hacían nichos, porque en la religión hebrea todo lo que es por la vida, todas las leyes que tenemos prohibidas se anulan cuando está en riesgo la vida, porque lo importante es la vida. Fíjense en que uno de los libros primeros que tiene la Torá, que tiene la Biblia, el libro de Génesis, precisamente habla de la creación. Comienza diciendo que al principio el mundo era un caos, estaba todo mezclado, cielo y tierra. Y de repente hubo una explosión
que con esto se separó la materia. Por un lado se formó las esferas celestes y por otro lado este estado terrenal. Esto es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Big Bang. Hay conceptos actuales que ya estaban revelados de alguna forma, bajo otras palabras, en la Torá, en la Biblia. Esto lo estudia la Cábala, que es la mística interior. Miren ustedes, en 6 días se creó el mundo, dice, y el 7º descansó. ¿Quién descansó? ¿Quién creen que descansó? Les pregunto, ¿quién puede ser? ¿Quién? ¿Dios? ¿Ah? El Creador, ¿no? Realmente lo que dice la Torá dice otro concepto, que realmente si el Creador es el Creador del todo, no necesita el descanso humano. Él es una energía inagotable, lo podemos llamar como queramos, Dios, Alá, Señor, Krishna, pero es una energía creadora, que no sabemos, es suprahumana. Realmente lo que dice la Torá es que lo que se creó es el descanso. ¿Para quién? Para nosotros, seres humanos, animales, vegetales. Un día de meditación. El 7º día es el día de meditación, el día de reflexión. ¿Meditar qué? ¿Para qué fueron creados los días anteriores? Es decir, ¿para qué se creó el sol? ¿Para qué se creó las estrellas? ¿Para qué se creó la tierra? ¿Para qué se creó el reino vegetal? ¿Para qué se creó el reino animal? Y por último, ¿para qué se creó en el 6º día? Nosotros, el ser humano. ¿Cuál es la misión del ser humano en la tierra? ¿Y cómo se interpreta esto? Porque lo importante es leer los textos religiosos no en su forma literal, sino por dentro, en su forma conceptual, en el concepto. ¿Para qué se creó entonces este 7º día? Para entender para qué fue creado el mundo. Cuando hablamos para qué fue creado el ser humano, es el primer concepto que hoy en día llamamos ecología, la relación del ser humano con el medio ambiente. Ese es el Génesis, empezar a entender la naturaleza. Y este concepto de empezar a entender que la creación es universal nos aleja de todas las xenofobias, porque la Biblia, la Torá o los textos religiosos no empiezan con la historia del pueblo judío, del cristianismo, del islam, empieza con una creación universal para igualarnos como género humano. Las religiones son un camino a posteriori, son caminos que vienen cada uno en su momento y en su lenguaje, pero el origen es un origen universal. Esto es maravilloso porque a veces nos olvidamos de esto y nos olvidamos también de este concepto ecológico. Y miren ustedes, han pasado siglos y continuamos igual. 6 días y un día de meditación. Decía un alumno, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no descansamos 6 días y un día estudiamos? O un día trabajamos, ¿no? ¿Quién creó este sistema de vida actual, ¿no? Agobiador. Un poco es, medio en broma y un poco en serio, cuestionarse, que es lo que nos pide la Torá, preguntarse, autoanalizarse, cuestionarse si la estructura actual de vida corresponde con la estructura realmente que necesitamos para la vida. Y todas las alegorías y anécdotas que aparecen en la Torá, la historia famosa de Caín y Abel, un hermano que mata al otro hermano, no es solamente una historia, digamos así, infantil para ser narrada, es la historia de la ambición humana, es la historia del egoísmo que lleva precisamente a estos conflictos que tenemos actuales. La ambición desmedida que llevan al conflicto de guerra, al concepto de lucha, al concepto de crisis económicas y por último al concepto de guerras y muertes. Diluvio. El diluvio realmente no era un diluvio que se quería realmente un fenómeno natural, fue un fenómeno provocado.
el concepto de diluvio es crear una generación mejor. Y muchos exégetas, muchos sabios, dicen que fue un error toda esta provocación del diluvio. ¿Cuál es la figura de Noé? ¿Cuál es la figura que exalta a Noé a otros de otra generación? La Biblia dice que Noé era realmente una persona buena, una persona justa, y que lo diferenciaba de las otras personas de su generación, que al construir el arca, el famoso arca, el concepto de arca salvadora, era un concepto también, un concepto de salvación universal, porque no se salvó solamente él y sus hijas, sino él salvó a los animales de cada especie. Un concepto que hoy se puede interpretar como no, cuidar realmente nuestro medio común. Los llamados 10 mandamientos, que hoy son conceptos de la justicia normal, no matarás, no robarás, son conceptos éticos de vida. Por lo tanto, si empezamos a entender estos textos como conceptos de aplicación real, como conceptos de buscar una sociedad, y le quitamos toda la parte dogmática, podemos cambiar nosotros esta forma de entender las religiones, estas formas de altura y estar todos en un mismo nivel. Antiguamente los rezos eran celebraciones públicas, se hacían en lugares, en plazas, en parques, en la calle. Eran festivas y plenas de alegría. Y hemos perdido esto. Estas son las verdaderas pandemias. Estas son los verdaderos. Un poco lo que nos está sucediendo, que no tiene una explicación a veces adecuada, tiene también con el tipo de vida que llevamos. Esta incomunicación. A mí me va a tocar, al otro no le va a tocar. Ahí hay menos gente afectada, aquí tenemos menos gente afectada. Ahí encontraron soluciones, aquí todavía no llegan. Estos conceptos que se han distorsionado del concepto de comunidad, del concepto de vivir como tribu de hermanos, es el que está en el desafío de nosotros de volver a tenerlos. ¿Ustedes recuerdan el momento en que Moisés rompe las tablas de la ley? ¿Se acuerdan de esta historia o no? Que él ve al pueblo y rompe las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Las tablas que decían, no robarás, no matarás, no codiciarás. Dicen en forma de broma que cuando Moisés rompió las tablas, se dividieron en dos. Una parte del pueblo se quiso tener una parte y la obtuvo. La otra parte del pueblo obtuvo la otra mitad. Y así quedó la humanidad. La mitad de la humanidad a todo, ¿qué le dice? No, 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 no. Y la otra mitad, ¿qué dice? Roba, mata, codicia, ¿no? Así que nosotros lo que esperamos, lo que nuestra misión espera es volver a lo que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es componer un mundo mejor, es recomponer el mundo que tenemos a través de un mundo de paz. Me gustaría terminar con una canción. Si antes quieren hacer preguntas, si por favor quisieran participar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, perfecto. Técnicamente, correcto. Miren, es una canción de esperanza. La tenía en catalán, la vamos a hacer en castellano y luego en hebreo. Dice, vendrá la paz a nosotros, vendrá la paz a nosotros, vendrá la paz a nosotros y a tothom. Empiezo yo. Vendrá la paz a nosotros. A ver. Vendrá la paz a nosotros. Vendrá la paz a nosotros y a tothom. Y a tothom. Ahora sí, todos juntos. Vendrá la paz a nosotros. Vendrá la paz a nosotros. Vendrá la paz a nosotros y a tothom. Ahora en hebreo es más difícil.
Yo digo y ustedes repiten. Od, Yabó, Shalom, Alenu. Shalom quiere decir paz, Alenu a nosotros, Od Yabó ya vendrá. Repito, Od, Yabó, Shalom, Alenu. Empiezo. Od Yabó, Shalom, Alenu. Repetimos. Od Yabó, Shalom, Alenu. Od Yabó, Shalom, Alenu. Od Yabó, Shalom, Alenu. Shalom. Vamos otra vez. Od Yabó, Shalom, Alenu. Ustedes. Sube. Od Yabó, Shalom, Alenu. Od Yabó, Shalom, Alenu. Baja. Od Yabó, Shalom, Alenu. Shalom. Muy bien, ¿eh? Pocos, pero muy buenos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, sí. Lo tuyo es mío, etcétera, de convivir con sus vecinos y de atropellar y de hacer un poco lo que él ha sufrido. Entonces, eso es una pregunta. Y luego otra, ya que tengo la palabra, si me permite, toda la salida del pueblo de Israel de Egipto, del opresor, ¿tiene algo que ver con lo que estamos viviendo con esta pandemia? Esto, vale. Gracias. Es verdad lo que tú dices. Si vemos lo que sucede en el Estado de Israel, es otra realidad. ¿Ahora está mejor? ¿Ahora? ¿Ahora está bien? ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Listo? ¿Cómo? No, yo lo soluciono. Tienes razón en lo que... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Tienes razón en lo que dices, ¿no? Espera, lo vamos a solucionar así, como hay que hacerlo, de cerca. ¿Y ahora se escucha? ¿Qué tal? Hola. Tienes razón en lo que dices. Si vemos lo que sucede en el Estado de Israel, poco tiene que ver con la realidad actual. Pero ¿qué pasa? El Estado de Israel no representa el judaísmo. Es un país político. Entonces, quien nace en Israel puede ser israelí judío, que hay una mayoría, puede ser israelí cristiano, puede ser israelí ateo, pues es israelí musulmán, es israelí druso. Por lo tanto, es un estado político, como cualquier otro estado, con sus ciudadanos. Y entonces hay que diferenciar lo que es la cultura humanista hebrea o cristiana o de cualquier, con lo que es el Estado de Israel. De hecho, yo no soy israelí. Soy de cultura hebrea, pero no soy israelí. Yo nací en Argentina, nacionalmente soy español, voluntariamente soy catalán, pero no soy israelí. Ahora, sí es verdad que hay una contradicción en lo que sucede en Israel. Si lo analizamos políticamente, Medio Oriente puede quedar un cuarto por la destrucción que hay. ¿Cuál es el mensaje para un lado y para el otro lado? No a las armas, sí a la guerra. El negocio de las armas es lo que motiva todas estas guerras, porque en la realidad cotidiana, lo que se llama israelíes y palestinos conviven entre ellos. Esto no sale en los periódicos, pero se visitan los hospitales, se comercializan entre sí. Lo que vemos nosotros es la parte militar y política de unos y de otros. Pero en sí el pueblo, de hecho los carteles que hay, el segundo idioma es el árabe. Los carteles no están en hebreo, digamos, o inglés, salvo en las zonas turísticas. En todo el país es como si fuese aquí, digamos, castellano y euskerra. Ahí es árabe y hebreo. O sea, hay una convivencia en ese sentido de representación. Sí es verdad que se puede hacer mucho más. Sí es verdad que deberían lograr la paz.
Pero hay un conflicto ahí muy antiguo, que ahora no sé si es el momento de analizar. Solo te diré algo. En el año 1948, y eso yo, lo primero que voy a decir es que estoy en contra de cualquier atentado de guerra. Creo que debe haber 2 estados para que haya paz, mi pensamiento. Históricamente, en el año 1947, las Naciones Unidas, la Asamblea, decretó que había 2 estados, un estado palestino y un estado de Israel. El estado de Israel era mucho más pequeño que lo que es ahora, y todo lo que es Cisjordania, Gaza, pertenecía a lo que es el pueblo palestino. Y había otros países, Egipto, Siria, Jordania. En 1948 se crea el Estado de Israel, pero el Estado palestino no se creó. Tenían la libertad de crearlo. Todos esos territorios que yo te digo no pertenecían a Israel, pertenecían a Egipto y a Jordania. Y no se creó. Al contrario, hubo una guerra en el año 48 de Egipto, Jordania, contra Israel, la de antes. En el año 1956 hubo otra guerra, llamada la Guerra de Sinaí. Y en el año 1967 ya la Liga Árabe atacó a Israel, e Israel, por su potencia militar, por lo que sea, ahí es cuando conquista estos territorios que hoy reclama el pueblo palestino con total justicia. ¿Qué tiene que hacer para mí? Devolver esos territorios. Pero la gran pregunta es esta. ¿Por qué del año 48, comprendes lo que digo, al año 67, 20 años, no se creó el Estado palestino? ¿Por qué los dirigentes, porque el pueblo siempre es el pueblo, no crearon el Estado palestino? Hay razones, hay políticas, pero ¿por qué no se creó si no hubo un impedimento por parte, digamos, de aquel Estado de Israel? ¿Se entiende o no? Pero va otra pregunta quizás más difícil. Y mira que yo estoy en contra de lo que pasa actualmente, te lo vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo con la paz entre los pueblos, pero trato de entender la historia. ¿Por qué desde 2000 años atrás hasta el año 48, que no existía Israel no existía en el año 48 el Estado, ¿por qué no se creó el Estado palestino? ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Comprendes lo que quiero decir? Es decir, hay algunas respuestas. Vivían en un estado tribal, vivían aún como en la Edad Media en China, eran traicionados por sus propios líderes, no había el desarrollo, la alfabetización que necesitaban, ¿no? Lamentablemente tuvo que venir esas guerras para despertar conciencias, como a veces sucede, y se llegó a una situación de desmadre, de guerra y odio unos con otros. Las nuevas generaciones tendrán que vivir en paz, como sucede entre Egipto e Israel, porque si no, habrá violencia continua. De hecho, las juventudes actuales israelíes es notorio que se están yendo de Israel, porque no aguantan esta situación de vivir desde niños bajo un estado de alarma constante. El problema es ese. ¿Fabricamos armas o fabricamos libros? Es un problema que trasciende más allá, ¿no? Pero no quise tenerlo políticamente. Y después, muy bueno lo que tú dijiste de la salida de Egipto. La salida de Egipto representa no salir de Egipto, sino salir de la esclavitud hacia la libertad. Es una generación que estuvo 240 años en esclavitud, 3 generaciones. Y salieron al desierto y tenían que ir a la tierra prometida. Ir a esa tierra prometida caminando, porque no había autobús y metro, se llega en un mes. Es como ir de aquí, ponle a la Seu de Urgell. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Recuerdas? 40 años. ¿Qué pasó si en un mes llegaban? Tenían miedo a lo nuevo, miedo a la libertad. Nacieron esclavos, eran libres, pero no tenían la conciencia de libres. Pero en esos 40 años nacieron sus hijos, que tenían 18 y 20. Es la generación libre que va a entrar. Ese es el concepto que nos quiere dar la Biblia. Tenemos que salir de nuestra esclavitud cotidiana, ¿a qué estamos esclavizados? ¿A un consumo? ¿A unas normas egoístas? ¿A una sociedad hedonista, materialista? ¿A una televisión que nos muestra una ficción real? ¿O buscamos
lo que había en el desierto, que no había nada más que los 10 mandamientos, que es donde se entregó la espiritualidad plena. Si encontramos esa espiritualidad, esa generación libres, podemos alcanzar cualquier tierra prometida, no precisamente una, sino la tierra, lo que nosotros queremos. Eso es lo que desea hacer. A propósito, me hiciste acordar de algo. La Torá muestra cómo a Moisés, cuando el faraón da una orden de matar a los niños hebreos, y a Moisés lo salva, ¿quién? La hija del faraón. Dice, un rabino radical hubiese dicho, ¿cómo? ¿Cómo es que la hija del faraón salva a un hebreo? Tendría que salvarlo la hija de un gran rabino. Primer concepto, porque los conceptos de la Torá son leyes actuales. Hablé de ecología, hablé de el concepto de que salvó la hija del faraón, es el primer concepto de antirracismo, de xenofobia que hay. No porque un egipcio, el faraón, sea un criminal, todo el pueblo es también criminal. Diferenciar entre un ser humano y otro. Es la forma en que un poco se está estudiando, reactualizando lo que se llaman nuestros textos religiosos, ¿no? Esto es. No, por favor. Bueno, gracias al foro y seguimos nosotros en este espíritu, ¿no? La pandemia, ante una pandemia, ¿no? Crear nosotros un pan de vida, un pan mejor para nosotros, un pan de arte, de vida, y no esto, porque a veces el temor, la visualización de las medidas nos hace retroceder. Que no permitamos que este virus, que puede ser letal, sea más letal de encerrarnos, ¿no? Sacar un poco esta mascarilla que a veces nos imponen para volver a la sonrisa. Muchas gracias.